¿Y quién es este Melquisedec? Es el sacerdote, sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Y es el único que puede entrar al lugar santísimo del templo que está en el cielo. Así como el sumo sacerdote de la descendencia de Leví, que el pueblo hebreo siempre tenía como sumo sacerdote, era el que podía entrar al lugar santísimo del templo que construyó Moisés y también del templo que construyó el rey Salomón. Y ahora, este Melquisedec del templo que está en el cielo, del cual él es el sumo sacerdote, le apareció a Abraham. Y le apareció en forma visible. Y este Melquisedec tomó de Abraham los diezmos. Esto es figura para la iglesia del Señor Jesucristo, que siendo la iglesia de Jesucristo la descendencia de Abraham, y el pueblo hebreo también siendo descendencia de Abraham, el pueblo hebreo por medio de Isaac y la iglesia de Jesucristo por medio del Hijo de la promesa que es Cristo. Ahora, para ambos pueblos, el Israel terrenal y el Israel celestial, el Melquisedec del templo que está en el cielo le aparecerá en carne humana en el tiempo correspondiente. Este Melquisedec que apareció a Abraham es el mismo verbo que era con Dios y era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, y este era en el principio con Dios. Y el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo conocimos por el nombre de Jesús. Jesús vino en medio del pueblo hebreo al Israel terrenal, a la descendencia de Abraham, así como Melquisedec vino a Abraham, el padre de la fe. Y ahora viene Melquisedec vestido de carne humana en medio del pueblo hebreo y fue llamado Jesús. Vean qué grande personaje apareció en medio del pueblo hebreo, pero apareció en forma tan humilde, tan sencilla, que ni se dieron cuenta que allí estaba en medio de ellos Melquisedec, vestido de carne humana. El sacerdote, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo y rey del universo completo. Porque este Melquisedec es rey y sacerdote. Y ahora apareció velado en carne humana, dentro de un velo de carne llamado Jesús, un joven carpintero de Nazaret. Pero el que estaba dentro de él era nada menos que el creador de los cielos y de la tierra. Por eso cuando Felipe dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Cristo dice: tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿O viceversa? Ahora vean ustedes este misterio de la venida del Verbo en carne humana
es el misterio de la venida de Dios con su cuerpo teofánico metido dentro de un cuerpo de carne. Es la venida del Verbo. Cuando se dice el Verbo, se está hablando del cuerpo teofánico de Dios, del cuerpo de la palabra. Y cuando vino en carne humana, Dios vino con su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, llamado Melquisedec, y también llamado Elohim, y también llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Y cuando se hizo carne, estaba dentro de ese velo de carne el Dios creador de los cielos y de la tierra. Por eso es que Jesús en una ocasión clamó en San Mateo capítulo 11 versos 25 al 27, y dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora vean la revelación del Padre dentro de aquel velo de carne. Venía solamente por medio de Jesucristo a aquellos a quienes el Hijo lo quisiera revelar. Cristo también dijo en el capítulo 13 de San Mateo, versos 9 al 11, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora vean que los misterios del reino de los cielos son dados a conocer a aquellos a quienes Dios desea darlos a conocer. Y a las demás personas, solamente por parábolas es dado escuchar acerca de los misterios de Dios. Ahora, los misterios de Dios, vean ustedes, son muy importantes porque esos misterios son las cosas que Dios realiza en su programa. El misterio de la primera venida de Cristo encontramos que estaba profetizado en diferentes formas, con parábolas, y también reflejado en la vida de personas como José, el hijo de Jacob, en el cual se reveló o se reflejó la primera venida de Cristo y también la segunda venida de Cristo. Y fue vendido por sus hermanos por unas piezas de plata, como también Cristo fue vendido por Judas Iscariote por unas piezas de plata también. Y ahora
Jesucristo pregunta en una ocasión a sus discípulos en el capítulo 16 de San Mateo, versos 13 al 20, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros dicen Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Que a nadie dijesen que él era ¿quién? El Cristo, o sea, el ungido, el Mesías. Le prohibió a sus discípulos en esa ocasión que anunciaran que él era el Mesías, porque esta era una revelación para ellos, para aquellos a los cuales era concedido conocer los misterios del reino de Dios. Ahora podemos ver cómo hay cosas que son reveladas a los escogidos de Dios, las cuales no las podrán comprender las demás personas, y las cuales no son para ser dadas a conocer a las demás personas. Nunca las podrán comprender. Nunca podrían comprender cómo un joven carpintero de Nazaret podía ser el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cómo podía ese joven carpintero de Nazaret ser el rey de Israel? Era algo que no podían comprender, pero con todo y eso, él era el Mesías prometido en la Escritura. Él era nada menos que el rey de Israel. Así es que no importa lo que piensen las personas, cuando Dios cumple su palabra, esa es la verdad divina para la gente, y es revelado el misterio de lo que está siendo cumplido a aquellos a los cuales Dios, desde antes de la fundación del mundo, destinó para comprender esos misterios. Ahora vean cómo cuando le dice a Felipe, cuando Felipe dice: Señor, eso está en el capítulo 14 de San Juan. Vamos a ver desde el verso 6 en adelante. Dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre,
conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Y cómo desde ese momento le conocían y le habían visto? Porque estaba manifestado en su velo de carne. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No sabes que yo estoy en el Padre? ¿O no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Dónde estaba morando el Padre? En ese velo de carne. Y Él era el que estaba haciendo aquellas obras por medio del velo de carne llamado Jesús. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Podemos ver cómo Cristo muestra que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Era el Verbo encarnado en medio del pueblo hebreo, en ese velo de carne llamado Jesús, en el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías, de la venida del ungido. Mesías lo que significa es ungido. Mesías, Cristo y ungido es lo mismo. Era la venida del Verbo en su ungido. Era la venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, en carne humana. Eso era nada menos que la venida de la palabra encarnada en un hombre. ¿Y vieron lo sencillo que fue todo? Fue todo tan sencillo que los que no vigilaron de acuerdo a las profecías y de acuerdo a lo que Juan predicó, les pasó por encima la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo en medio de la descendencia de Abraham según la carne, en medio del Israel terrenal. La segunda venida de Cristo será la venida del Verbo hecho carne en el tiempo final. El pueblo hebreo todavía está esperando la venida del Mesías y ya llevan 2000 años que esa promesa se cumplió en medio de ellos, en aquel velo de carne sencillo, aquel joven carpintero llamado Jesús de Nazaret. Fue Dios manifestado en carne humana, en simplicidad, en sencillez. Porque cuando Dios promete algo grande, cuando lo cumple, a la vista humana es algo sencillo. Las cosas grandes de Dios son manifestadas en simplicidad. Y el pueblo sencillo es siempre el que capta
esa manifestación grande de Dios en forma sencilla. Ahora, vean ustedes cómo el pueblo hebreo como nación pasó por alto el cumplimiento de lo que ellos mismos estaban esperando. Se cumplieron todas las promesas proféticas correspondientes a la primera venida del Mesías. Aún la señal de la venida del Mesías, la señal de la venida del Hijo del Hombre, en medio del pueblo hebreo, se cumplió 2000 años atrás, que fue la estrella de Belén, como se le llama en la actualidad. Esa señal apareció en el cielo, dando testimonio de lo que Dios estaba haciendo en la tierra. Porque cuando Dios va a cumplir una promesa en la tierra, Él lo muestra en el cielo. Cuando Dios dice que habrá señales en los cielos, es porque en la tierra se estarán cumpliendo las profecías. Algunas personas miran hacia el cielo y no entienden nada. Eso sucedió en los días de Jesús también. Miraban hacia arriba, veían esa estrella, pero no comprendían que esa era la señal de la primera venida de Cristo, de la venida del Verbo hecho carne en medio del pueblo hebreo, en medio del Israel terrenal. Ellos tenían las profecías, sabían que una virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo, el cual sería Emmanuel, o sea, el cual sería Dios con nosotros, o sea, Dios en medio del pueblo hebreo en carne humana. Era la promesa de la venida del Verbo, de la palabra en carne humana.